Gustavo Petro desprecia intelectualmente a Javier Milei por no saber qué es el socialismo, pero en realidad es bastante probable que sea Javier Milei quien entienda y conozca mejor el significado de socialismo que el propio Gustavo Petro. En una reciente entrevista le preguntaron al presidente de Argentina, Javier Milei, su opinión sobre diversos líderes internacionales, y cuando llegó la hora de enjuiciar al presidente de Colombia, Gustavo Petro, sucedió lo siguiente. Gustavo Petro, un comunista asesino que está hundiendo a Colombia. Y después de estas declaraciones, el gobierno colombiano llamó a consultas a su embajador en Argentina. El gobierno de Colombia rechaza enérgicamente esta declaración que atenta contra la honra del primer mandatario, quien ha sido elegido de manera democrática y legítima. Las palabras del presidente Milei desconocen y vulneran los profundos lazos de amistad, entendimiento y cooperación que históricamente han unido a Colombia y Argentina y que se han reforzado a lo largo de 2 siglos. Uno desde luego puede entender el descontento del gobierno colombiano después de que un presidente de un estado extranjero acuse al presidente de Colombia de comunista asesino, incluso que termine llamando a consultas a su embajador. Es obvio que esta descalificación, desde el presidente de Argentina al presidente de Colombia, enturbia las relaciones diplomáticas. Pero también hay que decir que Gustavo Petro, ya como presidente de Colombia, ha dirigido descalificativos similares hacia Javier Milei. Por ejemplo, el 29 de agosto, es decir, después de que Milei ya hubiese quedado primero en las PASO, en las elecciones primarias de la Argentina, Petro reaccionó a unas declaraciones de Milei donde decía que es en el fondo un socialista, es una basura. Petro reaccionó a esto señalando que eso mismo decía Hitler, es decir, comparando a Javier Milei con Hitler. Y el 15 de noviembre de 2023, es decir, justo antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, donde Javier Milei podría haber salido electo presidente de la Argentina, como finalmente sucedió, Petro escribió lo siguiente en su cuenta de Twitter. En Argentina se decide no solo el futuro de su pueblo, sino la esperanza de América. Esperanza o barbarie, deciden los argentinos. Un Milei que nos regresa a Pinochet y Videla, o un Massa que pueda abrir caminos de esperanza. Bueno, aquí lo relevante es que Petro está comparando a Milei con 2 dictadores asesinos. Por tanto, si Javier Milei se ha equivocado diciendo lo que ha dicho, y creo que se ha equivocado, no necesariamente por el fondo de las declaraciones, sino por el cargo que ocupa quien las ha pronunciado, desde luego, Gustavo Petro se equivocó en la misma medida con estas otras declaraciones. Es más, ya como presidente electo de la Argentina, Gustavo Petro dirigió un mensaje felicitando, con muchas comillas, a Javier Milei, volviendo a calificarlo de extrema derecha. ¿Ha ganado la extrema derecha en Argentina? Es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos. El neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad. Como ya hemos explicado en otras ocasiones, el término extrema derecha es un término bastante elástico. Pero claro, cuando lo colocamos en el contexto de las declaraciones previas de Petro, Milei es como Hitler, Milei es como Videla, Milei es como Pinochet, reiterar que Milei es de extrema derecha es reiterar que Milei es similar a Hitler, a Videla o a Pinochet, es decir, dictadores asesinos. Y estos son unas declaraciones del presidente de Colombia al ya presidente, porque ya había ganado las elecciones, era presidente electo, de la Argentina. Pero Petro no se ha limitado a llamar a su embajador en Argentina a consultas para protestar que Milei le haya hecho a él lo que previamente él le había hecho a Javier Milei, sino que además, con posterioridad, Petro también ha querido despreciar intelectualmente a Javier Milei, como señalando que Milei es un ignorante porque ha llamado socialista, comunista a Gustavo Petro, y claramente Petro no es ni socialista ni comunista. Escuchemos a Gustavo Petro queriéndoselas dar de superior intelectual frente a Javier Milei. No se trata, porque nos atacan de comunistas, de socialistas, que el Estado sea el dueño del medio de producción. Claro, los que nos atacan no tienen ni idea qué es comunismo y qué es socialismo. De paso informo. Socialismo es el modo de producir a través del cual el Estado es dueño de los medios de producción. Punto.
En su libro El Estado y la Revolución, Lenin nos explica que el comunismo tiene dos fases. Una primera etapa en la que subsiste el Estado y este se hace con el control de todos los medios de producción para planificar centralizadamente la economía, y una segunda fase en la que el Estado ya desaparece y los medios de producción se vuelven totalmente comunitarios. A la primera fase del comunismo, Lenin la llamó socialismo. Y a la segunda etapa del comunismo, en la que el Estado ya ha desaparecido y los medios de producción son comunitarios, sin un Estado, repito, que planifique la totalidad de la producción social, a esa segunda etapa Lenin la llama comunismo en sentido estricto. Pero esta únicamente es una posible definición de socialismo y de comunismo. De hecho, es una definición de socialismo y de comunismo que ni siquiera el propio Marx aceptaba. Tanto Marx como Engels usaban indistintamente los términos socialista y comunista. Para Marx y Engels, lo que Lenin y Petro consideran socialismo, esa etapa de transición sería más bien la dictadura del proletariado, porque es una etapa en la que las distinciones de clase todavía no han desaparecido por entero, de ahí que el proletariado utilice el Estado como herramienta de dominación de clase para terminar de completar la transición al comunismo. El Estado y las relaciones de clase, incluso las relaciones de propiedad propiamente dichas, solo entonces desaparecen. Dicho de otra manera, que Gustavo Petro está definiendo socialismo de una manera que ni siquiera Marx aceptaría. Pero es que además tampoco Marx tiene un monopolio a la hora de definir qué es el socialismo. Pensemos que cuando Marx comienza a desarrollar su producción intelectual, ya había socialistas en el mundo. De hecho, Marx necesita diferenciarse a él, y a sus ideas, y a su movimiento político, de los socialistas de la época, a los que denomina socialistas utópicos, porque eran pensadores que se conformaban con introducir reformas sociales dentro del sistema capitalista existente, pero no querían erradicar las relaciones de propiedad de base como forma de transformación social. Y Marx pensaba que esas propuestas de reforma social dentro del capitalismo estaban inherentemente condenadas a fracasar, porque contradecían la raíz del modelo de producción capitalista, que es, según Marx, la extracción de la plusvalía al obrero para seguir acumulando capital de manera creciente e indefinida. Y por tanto, parchear el capitalismo, según Marx, no podía funcionar, porque atentaba contra el propósito estructural del capitalismo y porque además, en última instancia, mientras se estuviera en el capitalismo, el trabajador seguiría sí o sí, por definición para Marx, explotado.